Vamos a pasar a la lectura de la palabra. Está en el libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 11 al 17. Vamos a leer alternados. Nos vamos a juntar en el último versículo, que es el 17, y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para comprender la lectura de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así: Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Juntos? Cuando llegó a la arca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por la región de alrededor. Gracias, bendito Padre, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, Señor. Que sea de enseñanza para nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a guardar estas palabras en nuestro corazón, a creerlas, Señor, a vivirlas, Padre Santo, y a compartirlas, bendito Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a sentarnos. Y no pierdan de vista el versículo 16, porque ya todos hemos leído esa historia de la viuda y el chico, y el atrevimiento que nuestro Señor Jesús va y toca a donde estaba el muerto, ¿no? Y ellos tenían prohibido tocar lo que estaba muerto porque era impuro para ellos. Entonces, si hubieran estado ahí los dirigentes de la iglesia no se iban a acercar a tocar el cuerpo del muerto. Pero llega nuestro Señor Jesús y ve a la madre, y ve su dolor, y ve su llanto, y ve su tristeza, y ve la incertidumbre que ella tiene en su futuro, y se compadece de ella, dice la Escritura, y lo expresa con esas dos simples palabras: no llores. Como diciendo: no llores porque ya estoy aquí. No llores porque yo estoy contigo. No llores porque yo estoy de tu lado. No llores porque, como dice el versículo 16, Dios está visitando este pueblo, ¿verdad? Eso es de lo que hoy queremos aprender. Dios ha visitado a su pueblo. ¿En qué circunstancias visitó Dios Naín? En tiempos de llanto, en tiempos de prueba, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, de necesidad, de luto y de enfermedad. Porque la palabra no nos dice si después de que curó al criado del centurión en Cafarnaúm y se encamina a Naín, él ya sabía que había una persona enferma o muerta en Naín. No se nos dice que pasó como cuando Lázaro, donde él está en un lugar y le mandan a decir: está enfermo, velo a ver a tu amigo. Aquí no se nos narra qué estaba pasando en Naín, pero sí se nos narra que el Señor encamina sus pasos a Naín sin saber nosotros si el muchacho había muerto por enfermedad, por accidente o había sido asesinado. En Naín, a donde se dirigía el Señor, a donde Dios iba a visitar a su pueblo, había una gran
necesidad. Quizás los discípulos no lo sabían, quizás la viuda no lo sabía, quizás los que estaban alrededor de la viuda no sabían que Dios iba a visitar a su pueblo. Dios sabía porque tenía que dirigir los pasos de nuestro Señor Jesús hacia allá, porque Dios consideraba que era necesario que la presencia de nuestro Señor Jesucristo estuviera allí para que se glorificara a Dios. Porque dice el versículo 16, todos tuvieron miedo y glorificaron entonces a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. A veces, como pueblo de Dios, estamos en medio de las crisis y las necesidades y se nos olvida que si lo pedimos, Dios nos puede visitar. Dios puede estar con nosotros. Esto, el día jueves que decía la hermana, ¿cuál es tu versículo ese que te sostiene, no? Y el mío, a ver si no me equivoco, pero yo creo que no, es Isaías 41:10. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo me quedé pensando, ¿a dónde vivo yo? Bueno, yo vivo aquí. ¿Pero en dónde vive Dios? Allá, en su lugar santo y bendito. Pero si Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, es porque yo fui para allá o porque Él vino para acá. Porque Él vino y dice, yo estoy contigo. Estaba allá donde estaba, pero hoy aquí estoy contigo. Y entonces dije, es cierto, el Señor viene y mora con nosotros, y viene y como en aquellos lugares nos visita cuando Él considera que necesitamos que nos sostenga, que no desmayemos, que nos esforcemos y que sintamos que estamos sustentados por la fuerza de su poder. Él sabe de qué tenemos las necesidades antes de ni siquiera expresarlas. Así lo dice en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe qué cosas necesitan muchos antes de que ustedes las pidan. Y cuando Dios decide visitar a su pueblo, es porque Él ya vio algo, Él ya sabe algo y Él decide actuar. Dice la Escritura que nuestro Señor, nuestro Dios formó a Adán, ¿verdad? Y que tenía una relación con Él, lo visitaba. Dice en Génesis 2:20 que vio que Adán estuvo trabajando intensamente poniéndole nombre a todos los animales y se da cuenta el Señor que no había ayuda idónea para Adán. El Señor sabe que Adán tiene una necesidad que Adán ni siquiera sabe, pero tiene esa necesidad, una ayuda idónea. Y el Señor viene, lo visita y lo hace caer en un sueño. Y cuando él está dormido, él extrae una costilla de Adán y forma a la mujer. Adán ni siquiera sabía que necesitaba una pareja, una ayuda idónea, pero el Señor sabía que era necesario que Adán la tuviera. Y entonces lo visita. Cuando viene la crisis y el pecado entra, el Señor no los abandona, el Señor va y los busca, mas ellos se esconden. Cuando hay una crisis, ellos no sabían cómo actuar. Lo más prudente que ellos consideran es esconderse de la vista del Señor. Y aún así esa crisis, también el Señor la resuelve.
no como quizás Adán y Eva querían, pero la resuelve en la forma correcta de que debía ser resuelta. Desobedecieron, pues hay un pago, ¿verdad? Entonces el Señor los visita cuando Adán tiene una necesidad y cuando Adán tiene una crisis. Más adelantito en Génesis 18 y 19 vemos a Jacob. A Abraham. Abraham tiene un anhelo. El anhelo de Abraham era un hijo. Dice la Escritura, en el capítulo 18 del Génesis, que a la edad de Abraham y a la edad de Sara, humanamente era imposible que pudieran tener un hijo. Pero dice la Escritura que viene Jehová con dos más y lo visita ahí donde él tiene sus tiendas de campaña en el encinar de Mamre. Y Abraham piensa que vienen a comer y le dice a su siervo, tráete un becerro tierno y bueno. Pero la visita de Jehová era para decirle a Abraham las palabras que necesitaba escuchar. Capítulo 18, versículo 10 dice, volveré. Y cuando vuelva, Sara va a tener un hijo. El Señor vuelve. Más adelante en el capítulo 19. Viene porque hay un par de pueblos que han pecado mucho en contra de Él. Viene a castigar, pero también viene a salvar al justo del castigo. Y el Señor, ese es el modo en que visita a su pueblo. Cuando necesita ayuda a Adán, cuando hay una crisis en el paraíso, cuando Abraham tiene un anhelo, cuando hay que castigar al impío, pero salvar al justo, ahí es cuando el Señor llega y te visita. Más adelante Jacob necesita fortaleza porque tiene miedo. Tiene miedo porque va a encontrarse con su hermano después de muchos años. Necesita tener la seguridad y la certeza de que Dios va con él. Porque hay mucha incertidumbre. Jacob sabe y reconoce las cosas malas que hizo con su hermano. Sabe que tomó decisiones erróneas, decisiones incorrectas. Sabe que su hermano está lastimado porque él hizo algo que estaba mal. Y sabe que va a enfrentarlo. Y Jacob necesita fortaleza, perdón y reconciliación. Y es ahí cuando viene y lo visita el ángel del Señor en esas circunstancias. Y dice la Escritura, peleó toda la noche con él. Yo siento que así le hacía con el dedito para que se entretuviera Jacob. Pero ya cuando ya eran las cosas en serias, dice que con un toque en su cadera se las dislocó. Y él le dice, no te vayas hasta que no me bendigas. Y dime quién eres tú. Y él le dice, ¿por qué dices quién soy yo? Yo soy el que soy, ¿verdad? Así dice el Señor siempre. Y visita a Jacob cuando necesita fortaleza, perdón y reconciliación. Y cuando Abraham necesita que su anhelo se cumpla. Cuando Adán necesita una ayuda idónea. Fíjense, en Jueces 13, Dios visita a su pueblo que ha sido cautivo por 40 años por los filisteos. Y hay una mujer que no se sabe su nombre, pero dice la mujer de Manoa. Y el ángel se le aparece, el ángel del Señor, y le dice, eres estéril, siempre lo has sido, y yo lo sé. Pero ya no más vas a ser estéril, vas a tener un hijo. Y ese hijo lo vas a cuidar. Y desde ahora te vas a cuidar tú porque ese hijo va a ser ungido mío. Y ella viene y le dice a Manoa, a su esposo, vino a mí un varón que parecía salido del cielo. Y dice que voy a tener un hijo, Manoa. Y Manoa a su edad era como para decirle, ¿qué andas tomando? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué te andas imaginando cosas? Pero Manoa le cree a su esposa.
Y Manoah ora a Jehová y le dice, te ruego que si veniste y le dijiste esto, vuelvas una vez más y me lo digas ahora a mí. Y en el versículo 9 de Jueces 13, dice que el ángel regresa a hablar con él. Y le dice, vas a tener un hijo, te lo estoy confirmando, y ese hijo va a ser el que va a liberar este pueblo. Y Manoah comete también esa pregunta, ¿tú quién eres? Dime quién eres. Y él le dice, yo soy. Pues déjame entonces atenderte, déjame darte de comer, así como Abraham, que le dio un cabrito y un becerrito. Y le dice él, no me hagas comida, porque no la voy a comer. Mejor hazme una ofrenda. Y Manoah va y hace un sacrificio, y cuando la flama del sacrificio se levanta, él ve que ese hombre se sube a la flama y sube hacia el cielo. Y le dice a su mujer, antes de tener el hijo, yo creo que nos vamos a morir porque hemos visto a Dios y nadie que vea a Dios va a poder quedar vivo. Cuando el pueblo estaba oprimido y en esclavitud, Dios llega y también visita a su pueblo. Cuando el pueblo necesita ser liberado y redimido, Dios los visita. El niño nació, dice en el versículo 24 y 25 que el niño nació, Jehová lo bendijo desde que nació, y el Espíritu Santo del Señor comenzó a manifestarse en él, pues era necesario para sus propósitos. Había hambre en la tierra. El esposo de Ruth cometió decisiones equivocadas. Ella está viuda y sin hijos en una tierra extraña, idólatra, pero dice la palabra que ella supo que era tiempo de volver cuando oyó que Dios había visitado a su pueblo para darle pan. Eso está en Ruth 1:6. Y ella decide dejar todo y regresar al pueblo que ella sabía que Dios estaba bendiciendo otra vez después de una fuerte hambre. Cuando José, el soñador, se reconcilia con sus hermanos, él consigue que se queden en cierta parte de Egipto a vivir todos los hebreos. Y él les dice, Dios va a volver, Dios nos va a sacar de aquí. Y cuando nos saque de aquí, yo quiero que ustedes lleven mis huesos con ustedes y me entierren allá en la tierra que Dios nos ha prometido. José sabe que vienen tiempos difíciles. José sabe que las cosas no van a ser fáciles. José sabe que su pueblo se va a desanimar. Pero les hace esa afirmación, Dios va a volver. Y cuando Él vuelva, está la prueba allí. Yo tengo la certeza de que mis huesos van a descansar donde Él dijo que yo tengo que descansar. Y dice la palabra que cuando ellos salen de Egipto, se llevan todo y hasta los huesos de José también. ¿Verdad? Dios sabe cuándo nos tiene que visitar, cuándo nos debe de visitar, cuándo necesitamos de su presencia y de su compañía. Dios lo sabe. Y le importa. Y le importa. Y Él busca los tiempos en los que las cosas están con necesidades, con crisis, con enfermedades, cuando tenemos anhelos, cuando tenemos problemas, cuando necesitamos la ayuda, cuando necesitamos librarnos de la maldad que nos rodea. Por muchos motivos, Dios puede venir y visitarnos. Fíjense, yo en la semana, a principios, lunes, martes, por ahí, alguien me dijo que yo era una persona mala. Es una mala persona. Y me afectó, porque me hizo pensar, ¿y en qué soy malo? Y me hizo ver mi día a día y dije, ¿a qué horas me dedico a hacer la maldad? ¿A qué horas
yo decido dejar de servir a Dios y empezar a hacer las cosas desagradables a Dios. ¿A qué horas yo tomo la decisión de decir de 6 a 6 soy luz y de 6 a 6 soy oscuridad? Y, y yo tenía esa palabra en mi sistema, carcomiéndome, y, y yo decía, yo necesito que, como dice Isaías, que vengas, que me sostengas, que me levantes, que me fortalezcas, que me visites. Y el viernes eh, estoy platicando con dos personas y una de ellas me dice, viera qué buen corazón tiene usted. Y yo dije, ay Señor, pues decídete, o soy malo o soy bueno, porque esa bipolaridad me está matando, ¿verdad? Y, y decidí quedarme con lo bueno. Decidí quedarme con qué buen corazón tiene a qué malo eres. Y ese es el mensaje que yo quería compartirles hoy. Yo, cuando recibí esas palabras, yo no dije no soy malo, yo no me dije me voy a defender, yo no dije nada. Yo dije, Señor, ayúdame a entender por qué me dicen así, ayúdame a entender qué he hecho. O si es una falsa acusación, pues defiéndeme, ¿no? Y, y hazme discernir. Y es por eso que el mensaje de inicio era eso, debemos aprender a discernir cuando las palabras vienen de parte de Dios y cuando las palabras son usadas por otras personas para dañar. Y debemos de estar en el espíritu y tener esa comunicación con Dios, porque si no, esas palabras a alguien, como decía hace rato, que esté en leche espiritual, lo derrumba. Debemos de anhelar que Dios nos visite cuando estamos en situaciones que se salen de nuestro control, para después de que Él venga y las arregle, dice la Escritura, glorificarle y decir, Dios me ha visitado. Y si Dios me ha visitado, Dios te puede visitar a ti también. Si Dios ha visitado mi hogar, nada le quita ir a visitar el tuyo, porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe nuestros anhelos, Él sabe que estamos pasando por pruebas, Él sabe que estamos pasando por luchas, Él sabe que tenemos opresión y Él sabe cuándo llegar en su tiempo perfecto. Pero no debemos de decir, pues tú sabes cuándo vas a llegar, sino decir, Señor, anhelo que vengas, anhelo que me visites, anhelo que estés conmigo, anhelo tu fortaleza, anhelo tu amor, anhelo tu poder, anhelo tu misericordia, anhelo tu perdón, anhelar tantas cosas por las cuales es necesario que Dios esté presente en nuestras vidas. Y esa es una certeza que yo tengo en mi corazón. Dios no ha dejado de visitarme. Y esta es una certeza que yo les quiero compartir. Dios no ha dejado de visitarlos. No ha dejado de pasar por su Naim, de pasar por su Edén, de pasar por Manre. No ha dejado de pasar cuando lo hemos necesitado. Pero debemos de andar por ahí con nuestros ojitos y nuestros oídos espirituales bien prendidos para sentir su visita, porque dice Juan 1:11 que Él vino, mas no fue recibido. Debemos de tener cuidado porque a veces el Señor sí nos visita, pero estamos tan metidos en otras cosas que no nos damos cuenta que Él está allí. Fíjense, dice Juan 1:11, agregando un poquito más, lo voy a buscar y lo voy a leer. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los que no le recibieron son los que llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hacía un milagro Jesús, era malo.
Estaban ellos metidos en su legalismo de la iglesia. Era bueno. ¿Qué dice la voz del enemigo? No te vayas a congregar, no vayas a la iglesia. Es malo, no es bueno. Y la gente no va a las iglesias. Y la gente deja de congregarse. Debemos de tener cuidado porque si el Señor nos visita, si el Señor llega a nuestras vidas, le rogamos, le clamamos y Él se hace presente. Mas dice una escritura en Lucas, para cerrar Lucas 19:44, ay de ti que no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19:44. Podemos irnos un poquito antes al 41 y dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Debemos de tener cuidado, hermanos, porque si el Señor hace a bien venir a visitarnos, nosotros tenemos que hacer a bien estar conscientes y glorificarles y no ignorar su visita. Porque si no nos damos cuenta que el Señor vive con nosotros y está con nosotros y seguimos viendo con nuestros ojos carnales, vendrán días sobre nosotros, dice la palabra. Vendrán días malos. Vendrán días difíciles. Así que, queridos, hoy más que nunca anhelemos que Dios visite su pueblo. Hoy más que nunca anhelemos que sea el tiempo de nuestra visitación. Hoy más que nunca anhelemos que si estamos como esa viuda desconsolada, o como Abraham anhelando, o como el pueblo oprimido, o como Jacob anhelando reconciliación y perdón, rogámosle que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a comprender que Dios está aquí, que Dios está con nosotros, que Dios nos está visitando, que lo estamos recibiendo como Manoah o como Abraham, que nos demos cuenta de que su presencia está en nuestras vidas, que su amor nos rodea, que su poder nos protege, que su misericordia nos sostiene. Tantas cosas hermosas que podemos disfrutar cuando entendemos que el Señor aquí está, que está en nuestro hogar, que está en nuestra vida, que está en nuestra mente, que nos llena con su presencia. Y cuando lleguen esos dardos así del enemigo, decir, Señor, revélame que estoy haciendo mal, o revélame que estoy haciendo bien, o habla tú, y no dejes que el enemigo hable en mis oídos. Y si habla, dame el discernimiento para saber que es tu voz y que no es tu voz. Y como les digo, hermanos, todo eso viene a colación por el jueves que decía la hermana, ¿cuál es el versículo que te sostiene, que te llega, que te levanta, que te fortalece? Y yo dije, sí es cierto, yo estoy aquí y Él está allá. Y si Él dice que Él viene y lo hace es porque Él viene y me visita. No porque yo subo al cielo a fortalecerme, ¿verdad?
Entonces yo le doy gracias a Dios por su palabra, por su mensaje, y le pido de verdad y les ruego que sigan así atentos a la voz de Dios, que oren por discernimiento, que oren por conocimiento, y que si encuentran a alguien en crisis, si encuentran a alguien en enfermedad, si encuentran a alguien a la que la muerte le rodea, decirle, sabes que no te preocupes, Dios te puede visitar ahí donde estás. Ya lo hizo, ya lo ha hecho muchas veces y lo va a seguir haciendo. Esa es la palabra para el día de hoy, hermanos. Que Dios me les bendiga y, y vamos a pedirle a la hermanita que venga a cerrar con oración. Amén. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.